Tal vez te sientas abrumado por la cantidad de información disponible sobre inversiones o te preocupas que sea demasiado tarde para empezar a invertir en la bolsa de valores. O si realmente vale la pena invertir tus ahorros en un mercado que parece tan volátil y complicado. Es normal sentir incertidumbre, especialmente si no tienes experiencia previa. Pero no te preocupes, hoy te voy a explicar cómo puedes comenzar a invertir de manera segura y efectiva, sin importar tu nivel de conocimientos financieros. Para empezar a invertir y ganar dinero, es fundamental que sigas una serie de pasos que te permitan construir una base sólida y minimizar riesgos. Estos pasos son los siguientes. 1. Educación financiera básica. Antes de invertir es esencial comprender los conceptos fundamentales del mercado financiero. Lee libros sobre inversiones, como El inversor inteligente o Padre rico, Padre pobre. También puedes seguir blogs financieros, ver videos educativos y tomar cursos online gratuitos o pagos sobre finanzas e inversiones. 2. Define tus objetivos financieros. Establece claramente tus metas de inversión. ¿Vas a ahorrar para la jubilación, comprar una casa, financiar la educación de tus hijos o simplemente hacer crecer tu patrimonio? Aplica los objetivos SMART. 3. Crea un fondo de emergencia. Antes de empezar a invertir, asegúrate de tener un fondo de emergencia que cubra entre 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Esto te dará tranquilidad y te permitirá mantener tus inversiones a largo plazo sin tener que vender en momentos de necesidad. 4. Evalúa tu perfil de riesgo. Determina tu tolerancia al riesgo. Algunas personas están dispuestas a asumir más riesgos a cambio de mayores potenciales de ganancia, mientras que otras prefieren inversiones más seguras y estables. Tu perfil de riesgo dependerá de factores como tu edad, situación financiera y objetivos de inversión. 5. Elige una plataforma de inversión. Hoy en día existen numerosas plataformas de inversión online que te permiten invertir de manera fácil y accesible. Investiga las diferentes opciones y elige la que mejor se adapte a tus necesidades en términos de comisiones, facilidad de uso y opciones de inversión. 6. Abre una cuenta de inversión. Cuando hayas elegido una plataforma, abre una cuenta de inversión. El proceso suele ser sencillo y similar al de abrir una cuenta bancaria. Tendrás que proporcionar algunos datos personales y vincular una cuenta bancaria para transferir fondos. 7. Empieza con inversiones simples. Si eres principiante, es recomendable empezar con inversiones simples como ETFs, fondos cotizados en bolsa o fondos mutuos, que te permiten diversificar tu portafolio sin tener que seleccionar individualmente las acciones. Estos instrumentos son gestionados por profesionales y ofrecen una buena manera de minimizar riesgos. 8. Monitorea y ajusta tu portafolio. Aunque es importante mantener tus inversiones a largo plazo, también debes monitorear tu portafolio regularmente. Revisa tus inversiones al menos una vez al año y ajusta tu estrategia si es necesario, ya sea rebalanceando tus activos o incorporando nuevas inversiones. 9. Mantén la calma y sé paciente. El mercado de valores puede ser volátil. Es fundamental mantener la calma durante las fluctuaciones del mercado y evitar tomar decisiones impulsivas basadas en emociones. Recuerda que invertir es una maratón, no una carrera de velocidad. Y la paciencia y la disciplina son claves para alcanzar tus objetivos financieros. El mejor momento para empezar a invertir es ahora mismo, no necesitas esperar a tener una gran cantidad de dinero para comenzar. La clave del éxito en la inversión es aprovechar el tiempo a tu favor. Cuanto antes comiences a invertir, más tiempo tendrás para que el interés compuesto trabaje a tu favor. El interés compuesto es el proceso en el cual los intereses ganados sobre una inversión se reinvierten para generar intereses adicionales. Empezar temprano significa que puedes invertir pequeñas cantidades de dinero de manera regular, en lugar de sentir la presión de ahorrar una gran suma de golpe. Invirtiendo constantemente puedes aprovechar las fluctuaciones del mercado y promediar el costo de tus inversiones a lo largo del tiempo. Al invertir a largo plazo puedes tolerar mejor las fluctuaciones del mercado. Los mercados financieros pueden ser volátiles a corto plazo, pero históricamente tienden a crecer a largo plazo. Empezar joven te permite superar las caídas del mercado y beneficiarte de su recuperación. Empezar a invertir pronto te brinda la oportunidad de aprender y adaptarte a los cambios del mercado. Con el tiempo desarrollarás una mejor comprensión de las estrategias de inversión y mejorarás tus habilidades para tomar decisiones informadas.
Recuerda, lo importante es dar el primer paso y ser constante. Aprovecha el tiempo a tu favor. Existen varias opciones donde puedes empezar a invertir y ganar dinero. Estas opciones tienen sus propias características, niveles de riesgo y potencial de retorno. Estas pueden ser: acciones. Comprar acciones de empresas te permite ser propietario de una parte de la compañía. Las acciones pueden ofrecer altos rendimientos, especialmente si la empresa tiene un buen desempeño. Sin embargo, también conllevan mayor riesgo. Puedes comprar acciones a través de plataformas de corretaje en línea, muchas de las cuales permiten comenzar con cantidades pequeñas de dinero. Bonos. Los bonos son préstamos que le haces a una empresa o gobierno a cambio de pagos de intereses periódicos más el retorno del principal al vencimiento. Los bonos suelen ser menos volátiles que las acciones y proporcionan ingresos más predecibles. Son una opción más segura, aunque con menores rendimientos. Los bonos pueden comprarse a través de corredores de bolsa, bancos, y directamente del gobierno en el caso de los bonos del Tesoro. Fondos de inversión y ETFs. Los fondos de inversión y los ETFs, fondos cotizados en bolsa, te permiten comprar una colección de acciones, bonos u otros activos en una sola transacción. Esto proporciona diversificación, lo que puede reducir el riesgo. Los fondos de inversión son gestionados activamente por profesionales que toman decisiones sobre dónde invertir el dinero. Los ETFs, por otro lado, son generalmente gestionados pasivamente y siguen un índice específico. Puedes invertir en estos fondos a través de plataformas de corretaje en línea. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Son cuentas que ofrecen mayores tasas de interés que las cuentas de ahorro tradicionales. Aunque no generan los mismos rendimientos que las inversiones en acciones o bonos, son una excelente manera de hacer crecer tu dinero de manera segura mientras mantienes fácil acceso a él. Puedes encontrar estas cuentas en bancos en línea y cooperativas de crédito. Bienes raíces. Invertir en bienes raíces puede ser una excelente manera de generar ingresos pasivos a través de alquileres y obtener apreciación de capital a largo plazo. Puedes invertir directamente comprando propiedades o de manera indirecta a través de los fondos de inversión inmobiliaria, que te permiten invertir en bienes raíces sin tener que gestionar propiedades directamente. Cada una de estas opciones tiene sus propias ventajas y desventajas, y la mejor elección dependerá de tus objetivos financieros, horizonte de tiempo y tolerancia al riesgo. Gracias a las plataformas de inversión online, puedes comenzar con pequeñas cantidades de dinero. Pero recuerda que antes de invertir tu dinero en estas plataformas, practica tu estrategia de inversión en una cuenta demo. Una cuenta demo es una herramienta ofrecida por plataformas de inversión que te permite practicar el trading con dinero virtual, sin riesgo real. Te ayuda a familiarizarte con la plataforma, probar estrategias y entender cómo funcionan los mercados antes de invertir dinero real. Diversificación. Al diversificar distribuyes tus inversiones en diferentes tipos de activos, sectores y geografías. Por ejemplo, puedes invertir en acciones de diferentes industrias, bonos de diferentes emisores y bienes raíces. Esta estrategia ayuda a mitigar el impacto negativo que una sola inversión puede tener en tu portafolio. La idea es que si una inversión no tiene un buen desempeño, las otras podrían compensar esas pérdidas. Inversión a largo plazo. Adoptar una perspectiva de inversión a largo plazo significa mantener tus inversiones durante varios años para beneficiarte del crecimiento del interés compuesto. Esta estrategia minimiza el impacto de la volatilidad del mercado a corto plazo y permite que tus inversiones crezcan con el tiempo. Además, invertir a largo plazo te permite aprovechar las tendencias de crecimiento y los ciclos económicos favorables. La inversión a largo plazo también suele ser menos costosa en términos de comisiones y tarifas, ya que realizas menos transacciones. Análisis fundamental y técnico. Análisis fundamental. Esta técnica se centra en evaluar el valor intrínseco de una inversión analizando factores económicos y financieros de la empresa o activo. Se revisan los informes financieros, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. También se consideran factores externos como la competencia, la economía general y las tendencias del sector. El análisis fundamental te ayuda a identificar activos subvalorados o sobrevalorados, y a tomar decisiones informadas sobre la compra o venta de activos. Análisis técnico. Se basa en el estudio de gráficos de precios e indicadores de mercado para predecir movimientos futuros.
Utiliza medias móviles, líneas de tendencia y patrones de velas para analizar el comportamiento histórico del mercado y encontrar señales de compra o venta. Esta estrategia es útil para identificar puntos de entrada y salida óptimos en el corto plazo, y es particularmente valiosa para el trading activo. Practica en cuentas demo. Las cuentas demo permiten a los nuevos inversores practicar sin riesgo. Estas cuentas funcionan como una simulación del mercado real, donde puedes usar dinero ficticio para realizar operaciones y experimentar con diferentes estrategias de inversión. Aprovecha esta oportunidad para familiarizarte con las plataformas de trading, entender cómo se ejecutan las órdenes y probar tus habilidades de análisis sin arriesgar tu capital. Reinversión de dividendos. Es una estrategia en la que los dividendos generados por tus inversiones se utilizan para comprar más acciones o activos en lugar de retirarlos. Esto permite que tu inversión crezca de manera más rápida debido al interés compuesto. Esta estrategia es efectiva para construir un portafolio más grande y aprovechar al máximo los beneficios de la inversión a largo plazo. Y ahora que sabes cómo, cuándo y dónde empezar a invertir para ganar dinero, es importante que también elijas los activos financieros correctos para maximizar tus ganancias. ¿Pero qué activos son los más adecuados para ti? Tranquilo, que para ello te invito a que mires el siguiente video, donde te explico qué activos financieros son ideales para tus objetivos y cómo puedes utilizarlos para potenciar tu inversión. Y recuerda que la acción vence a la inacción,